Gloria a Dios. Paz de Cristo, amados hermanos. Estamos muy contentos de poder alabar al Señor en este día, disfrutar de su presencia. Sabemos que mientras le cantamos y le alabamos, su presencia desciende a donde estamos nosotros. Y gracias por conectarse en este día, amados hermanos. Se siente un hermoso ambiente en este lugar, un hermoso espíritu. Y yo sé que también ahí desde su casa se siente algo precioso. Gloria al Señor. Estamos contentos de que Dios es fiel, contento de que su fidelidad es para siempre, su misericordia es para siempre. Él continúa siendo fiel cada día con nosotros. ¿Y por qué no le damos gracias a Él por ello? En nuestra alabanza, nuestra adoración, agradecerle a Él por todo lo que Él hace, toda su fidelidad, su misericordia. Dios es tan bueno, gloria al Señor, y agradecemos a Dios por ello, gloria al Señor. Hermanos, estamos emocionados porque ya pronto estaremos reabriendo el templo para venir a adorar al Señor todos juntos. Estemos pendientes para la fecha. Hay unas cosas que se tienen que preparar de antemano, algunos documentos que se tienen que enviar para aprobación y todo ello, pero damos gracias al Señor que ya parece que las cosas poco lentamente están regresando a la normalidad, pero estamos esperando en el Señor que Él haga todo conforme a su plan, conforme a su tiempo, porque entendemos y sabemos que el tiempo del Señor es perfecto. Gloria al Señor. Quien dice amén, gloria a Dios, y damos gracias al Señor que esto va progresando para bien, gloria al Señor, y sigamos orando por nuestra nación, nuestro país, amados hermanos. Sabemos que todas las cosas que se han desatado, la turbulencia caótica en las protestas y todo ello, pues amados hermanos, sigamos en oración por nuestro país y que nuestro príncipe de paz inunde a cada familia, a cada estado, condado, toda la nación con su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Amados hermanos, quisiera seguir en el hilo de la línea del tiempo de la iglesia primitiva. Digo esto porque la semana pasada celebrábamos el día de Pentecostés, el día de la explosión del Pentecostés. Después de este evento magnífico, poderoso, la iglesia siguió avanzando. No solamente tuvo la experiencia del Pentecostés y se acabó todo. No solamente llegaron a ese domingo al culto y ya se terminó, sino que el Espíritu Santo, escuche bien, fue el catalizador que activó el motor de la iglesia y le dio ese arranque para que la iglesia llegara hasta el día de hoy. Y no solamente para llegar hasta este punto, sino que para que la iglesia siguiera hasta el tiempo señalado, que Dios levantará su iglesia y lo recibiremos, y Él nos recibirá ya en gloria juntamente con Él en las nubes. Estoy ansiosamente esperando ese día, y Dios tiene el tiempo de la iglesia marcado en su calendario. Dice que nadie sabe, ningún hombre sabe el día ni la hora cuando sucederá esto. Pero Dios en su soberana voluntad, en su conocimiento infinito, Él sabe el tiempo y la hora que seremos levantados con Él. Y quiero que usted recuerde, amado hermano, hermana, que cuando todos nosotros estamos juntos, somos la iglesia. Aún más allá, amados hermanos, cuando nos reunimos 5 o 10, somos la iglesia. Amén. Y cuando vamos más allá individualmente, seguimos siendo la iglesia. Cada uno individualmente, usted y yo somos la iglesia. Y yo lo miro de esta manera, es como una barra de pan, que cuando se hace rebanadas el pan, sigue siendo pan. Aun cuando se come el pedazo de pan y quedan unas migajas, las migajas siguen siendo el pan. Así nosotros también. Todos juntos como la barra de pan somos la iglesia. Si nos dividimos en diferentes grupos pequeños, seguimos siendo la iglesia. E individualmente continuamos siendo la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo fue el catalizador, amados hermanos, que nos movió hasta este momento.
que nos llevó hasta este momento el día de hoy, y sigue el Espíritu Santo impulsándonos a nosotros. Ahora tengo una palabra del Señor para todos nosotros y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 40. Hechos 2:40, y vamos a terminar el capítulo en el versículo 47. Esto fue después de Pentecostés. Esto fue después de que Pedro se levantó a predicar. Y aquí miramos desde el versículo 40, miramos las últimas cosas, las conclusiones que Lucas, el escritor de Hechos, nos describe acerca de lo que estaba sucediendo. Miremos ahí Hechos 2:40 al 47, dice así en el nombre del Señor Jesús. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, este es Pedro, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, algo glorioso. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí, hermanos, miramos muchas cosas claves, muchas cosas que la iglesia perseveraba en lo que ellos continuaban haciendo mientras había terminado el Pentecostés, habían recibido el Espíritu Santo, habían sido añadidos 3,000 personas. Dice que estaban haciendo ellos cosas, a diferentes cosas, amados hermanos, que les ayudaba a seguir adelante. Entonces, en este día, amados hermanos, mirando estos versículos, este pasaje, miro yo como unos planos fundamentales, planos de diseño arquitectual para poder que la iglesia los siga esos planos. Amén. Vamos a hablar en este día sobre el tema los planos de la iglesia apostólica, los planos de una iglesia apostólica. Señor Jesucristo, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das, Señor, de glorificarte, de alabarte, Señor, todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, de la gloria. Pido en este momento que tú nos hables con esta palabra que es viva y es eficaz. Tú traigas convicción a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra nos confronta y es como espejo que nos revela y nos muestra cómo somos nosotros, Dios de la gloria. Tu palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Háblanos con esta palabra viva, Señor. Usa mi vida, úngeme, Señor. Mis labios de barro, mi mente y mi corazón, úngelo, Señor, para expresar libremente esta palabra que has puesto para el pueblo en este día de edificación, Señor. Úsame en gran manera, Señor, para tu honra y para tu gloria, y desde ya te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor Jesucristo, en tu nombre santo. Amén y amén. Si está de pie, puede tomar su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. Los planos de una iglesia apostólica. Para cada edificio que se construye o que se quiere construir, después de que la visión viene al arquitecto, él mira en su mente, mira en su imaginación, mira este edificio, mira esta casa, y lo mira de cierto tamaño, de cierto diseño, ciertos materiales. Después de que esa visión llega a su mente, a su imaginación, él entonces en aquellos tiempos toma un lápiz, una pluma, una hoja de papel y empieza a dibujar los planos de este edificio, de esta casa. Hoy en día ya se hace todo automáticamente por unos programas de computadora, pero el arquitecto dibuja los planos para que los que vayan a participar en la construcción sepan y entiendan qué es lo que se requiere para que los constructores sean exitosos en la obra
Y aún los que van a gozar de esa obra, de esa casa, de ese edificio construido, puedan visualizar qué es lo que se va a llevar a cabo en ese edificio, esa casa. Lo miran ahí en ese cuadro, en esa hoja grande, los dibujos de los planos, y les da ilusión, les da alegría de mirar de todas las páginas al llegar al punto final, la última hoja, cómo se va a ver ese edificio, esa casa. Ahora, nosotros como iglesia, este es un organismo poderoso que se llama la iglesia, también tiene sus planos. Esta iglesia es una construcción, es un edificio. Pablo lo declara en diferentes ocasiones, lo miramos en 1 Corintios 3:9, que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Efesios 2:21, él dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El apóstol Pablo nos asemeja a un edificio, a un templo, a una construcción. Entonces, para cada construcción se requiere, amados hermanos, los planos específicos para que se lleve a cabo la obra. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no llevamos el plano de Dios, amados hermanos, no vamos a llegar muy lejos en la construcción de este edificio, esta construcción que se llama la iglesia. Y recuerde, usted y yo somos esa iglesia. Ahora en la Biblia hay varios que son llamados libros históricos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los libros históricos empiezan desde Josué hasta el libro de Esther. Es decir, un total de 12 libros históricos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay solamente un libro histórico, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por Lucas, el médico amado. Es decir, que en el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y continuada la edificación por los apóstoles. Este libro de Hechos, hermanos, nos cuenta la historia de la iglesia primitiva o la iglesia naciente. Y definitivamente esa iglesia tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros que formamos hoy en día la iglesia apostólica moderna. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, una iglesia que crecía en un momento de la historia en la cual el ser un cristiano era estar en contra del imperio romano. Era estar en contra del sistema religioso en aquellos días. Era estar en contra del reino político en ese tiempo. Y por lo tanto eran perseguidos, asesinados. Pero era una iglesia que verdaderamente vivía para el Señor y por el Señor. Les costara lo que les costara, amados hermanos, aún su propia vida, ellos iban y tenían la determinación de seguir adelante. Y como predicaba la semana pasada, por causa del Espíritu Santo que ellos habían recibido, eso los movía y los impulsaba para seguir adelante, les animaba, los alentaba para que siguieran adelante por causa del Espíritu Santo. A pesar de las persecuciones, a pesar de ser asesinado de sus hijos, hermanos, arrastrado de sus casas, por ejemplo, por el que antes era Saulo de Tarso, los perseguía, entraba a las casas y tomaba a las mujeres, niños, hombres y los llevaba a las cárceles, amados hermanos, porque predicaban a Cristo Jesús. Imagínense en ese tiempo. Pero ellos seguían adelante a pesar de todo esto. Y digo esto con mucha seriedad, hermanos. Lastimosamente la iglesia del siglo XXI ha crecido, sí, se ha expandido, sí, se ha vuelto poderosa en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos ha perdido el amor, la sensibilidad y la espiritualidad que la iglesia primitiva, la fundación de nuestra iglesia, hacía o que tenía esta iglesia. Es por eso que por medio de la palabra de Dios podemos reflexionar sobre los puntos exactos, hermanos, las características de la iglesia, hermanos, primitiva, y los vamos a comparar con la iglesia moderna y nos daremos cuenta lo mucho que la historia de la iglesia tiene que enseñarnos a nosotros, la iglesia apostólica, los cristianos modernos.
Y también nos compararemos para que si nos hemos desviado de los planos, nos podemos alinear una vez más. Veamos cuáles eran las características de la iglesia primitiva. Número 1. La iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Lo sacamos del versículo 42. He desarrollado este lema en mi vida y especialmente como pastor. No es lo que yo digo, no es lo que fulano de tal dice, sino que es lo que dice la palabra de Dios hacia nosotros. El versículo 42 de Hechos 2, hermanos, el texto nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que estudiaban la palabra, pues la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que están escritas en su palabra. Y le digo, amado hermano, verdaderamente es muy importante el perseverar en la sana doctrina, ser enseñados en la doctrina del Señor, porque un cristiano que conoce la doctrina es un cristiano que no es presa fácil de las falsas doctrinas ni de las falsas sectas, amados hermanos. Pues tenemos que saber que hay falsas enseñanzas, hermanos, que hay falsos maestros también que son usados por Satanás para apartarnos de la verdad. Pedro habla en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche bien esta advertencia del apóstol Pedro, amados hermanos. Tenemos que saber que una iglesia que no aprende la sana doctrina, una iglesia que no aprende, hermanos, la palabra de Dios, es una iglesia que será fácilmente llevada cautiva de todo viento de doctrina, toda herejía, hermanos, todo falso profeta también. Quiero que mire, hermano, qué es lo que pasa cuando menospreciamos o aún despreciamos el consejo de la palabra de Dios. Isaías 5:13 nos dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Miren nomás, el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento de la palabra de Dios, amado hermano? Lastimosamente los cristianos de hoy en día nos encanta que se nos predique prosperidad, de cómo tener libertad financiera, de cómo ser felices en la vida, en el matrimonio, etcétera. Pero no nos gustan los estudios bíblicos, no nos gustan los temas doctrinales, no nos gustan que se nos predique sobre la base bíblica, hermano, de lo que creemos, porque a veces lo consideramos aburrido o lo consideramos muy áspero, que lo rechazamos. Estas enseñanzas y estas predicaciones. Dios nos libre de eso. Una persona, amado hermano, mire, una persona, un apostólico que se mete en la palabra y la palabra se mete en él, no es una persona que fácilmente cae como presa al enemigo. Mire, hermano, el Señor nos llama a cada uno de nosotros de estar firmes en la doctrina, y la firmeza solamente viene por medio del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Ya es tiempo que dejemos de ser solamente oidores sin entendimiento, pues muchos cristianos dicen amén y gloria a Dios y hable, pero ni siquiera entendemos qué es lo que se está predicando, amado hermano. Por eso traje este mensaje sencillo y fundamental en este día para nosotros, amado hermano, para que podamos entender, para lograr hacer la iglesia, hermano, la iglesia apostólica, la iglesia verdadera, amados hermanos. Tenemos que regresar a lo fundamental para entender si nos hemos desviado, y si nos hemos desviado nos podemos alinear a lo que Dios demanda y pide de nosotros, amados hermanos, porque yo quiero ser parte de esa iglesia, amado hermano, que será levantada allá en gloria. Yo quiero ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Yo quiero estar en las bodas del Cordero y ser esa novia que es la iglesia de Cristo, amado hermano. Yo no sé de ti, amado, pero yo quiero estar en esa lista, en ese número, amado hermano, cuando Dios nos llame a su presencia y podamos con gusto y con alegría llegar allá a donde está el Señor.
Gloria al Señor. Una persona, como mencionaba, un apostólico que se mete en la palabra y la palabra se mete en él o ella. No es una persona que cae fácilmente como presa al enemigo, a su carne, no cae a sus emociones y sentimientos. Es una persona arraigada, es una persona bien cimentada, una persona bien fundada, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra es espejo que nos muestra en qué condición estamos y discierne los pensamientos del corazón, amado hermano. La palabra es de demasiada importancia y necesaria en la vida del apostólico, así como el Espíritu Santo fue lo que impulsó y movilizó a la iglesia. Es la palabra que mantiene a la iglesia en el camino correcto. Gloria a Dios. Un apostólico sin palabra es simplemente una hoja de árbol que es llevada por donde quiera por el viento, de aquí para allá y de allá para acá. Ahora dice el versículo 42, la primera parte, que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la palabra, perseveraban en ella. Significa que no vacilaban, no titubeaban en lo que concernía a la palabra. Incluso creo que aplicaron lo que Dios le dijo a Josué. Cuando hubo cambio de liderazgo en Israel, Josué 1:7, Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amado hermano, entiende esto desde ya, amado hermano, como iglesia del Señor, como discípulos de Cristo, como creyentes en Él, como apostólicos, amado hermano, no nos podemos desviar de la palabra a diestra ni a siniestra, hermano, para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos, amado hermano. Hay que aplicar la palabra y aplicarnos a la palabra también para seguir adelante, amados hermanos. Muchas de las veces, por menospreciar la palabra de Dios en sus vidas, muchas personas están infelices. No pueden encontrar un lugar seguro, no hay firmeza, andan de aquí para allá. Un día están metidos, hermanos, en la destrucción, metidos en el pecado, metidos en todo el fango del mundo, hermano, y están de así aquí para allá, hermano. No hay firmeza, no hay constancia. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios que los guía y los dirige, hermano. Gloria a Dios. Número 2, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Santo Jesús. La iglesia de los primeros apóstoles era una iglesia de oración. Antes de recibir el Espíritu Santo estaban orando por 10 días, amado hermano. Una iglesia que persevera, hermano, en la oración era la iglesia primitiva, que oraba sin rendirse y veía las maravillas de Dios obrando en sus vidas. Lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a la iglesia de Tesalónica era una realidad de los cristianos de la iglesia primitiva: orar sin cesar. Lo que para nosotros hoy es solamente un versículo más de la Biblia, para los primeros cristianos era su estilo de vida, orar sin cesar. Alguien dele gloria al Señor. Lastimosamente la iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver las maravillas de Dios, pero es una iglesia que no quiere orar. ¿Cuáles son los cultos más pequeños en la iglesia? La reunión, los cultos de oración, amado hermano. Queremos ver el poder, estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo avivamiento, pero no doblamos rodilla, hermano. No levantamos nuestra voz, no abrimos nuestra boca para orar y clamar al cielo, hermano, y para que Dios descienda sobre nosotros. No estamos dispuestos a orar. Mire, hermano, Martín Lutero dijo algo poderoso. Dijo: si desatendiere la oración por un solo día, yo perderé una gran cantidad del fuego de la fe. Si un solo día desatiendo la oración, voy a perder una gran cantidad del fuego de la fe. El ser un cristiano sin oración no es posible, igual que estar vivo sin respirar. Uno necesita aliento, uno necesita respirar para estar vivo. Y así el cristiano, si no ora, está muerto el cristiano. Hermano, en el libro de Efesios, Pablo comienza a decirnos quiénes somos en Cristo y qué bendiciones espirituales podemos obtener y son de nosotros. En el versículo 3 de Efesios 1 dice que tenemos todas las bendiciones celestiales espirituales en Cristo.
El versículo 4 del capítulo 1 dice que fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. El versículo 7 dice tenemos perdón completo. El 14 dice que tenemos una herencia esperándonos. El capítulo 2, el versículo 5 dice que estamos vivos en una vida nueva, amado hermano. El versículo 10 dice somos la obra maestra de Dios. El versículo 16 dice que somos miembros de un cuerpo. El versículo 21 y 22 del capítulo 2 dice que somos el templo de Dios y morada del Espíritu Santo de Dios. Qué grandeza somos nosotros en Cristo, amado hermano. Es tan asombroso que para aquellos de nosotros que hemos olvidado quiénes somos en Cristo, cuando leemos Efesios nos resalta todo esto, nos sentimos animados y alentados, hermano, para seguir adelante. Pero a veces surge un problema potencialmente destructivo. Podríamos llamarlo exceso de confianza espiritual. Usted conoce a aquellas personas que tienen exceso de confianza, hermanos. Se levantan, sacan el pecho y levantan los hombros, levantan la cabeza y caminan, hermanos, como llenos de aire. Tienen excesa confianza, hermano, pero hay exceso de confianza espiritual también. Existe el peligro de que los creyentes que tienen un conocimiento muy profundo de la doctrina y un control bastante efectivo de los principios espirituales prácticos, que pueden satisfacerse a sí mismos. Por lo tanto, no se permiten esta habilidad de orar oraciones fervientes y oraciones apasionadas o contritas, y hasta comienzan a cesar la oración en sus vidas. ¿Qué está diciendo, pastor, con todo esto? Sí, amado hermano, hay personas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hermanos, aquí y en todas partes, que se creen súper espirituales, que se creen, hermanos, la gran cosa espiritual, pero por creerse tanto, tienen mucha confianza en ellos mismos, que pierden la confianza en Dios, y por perder esa confianza pierden la conexión y piensan que por sus fuerzas y saber la doctrina y saber todos los preceptos bíblicos pueden seguir adelante, amados hermanos. Pero están más equivocados, hermano, que eso, hermano. No es cierto, no es posible de que alguien tenga un exceso de confianza para espiritual, para confiar en sí mismo, para seguir adelante. Si no hay oración, amado hermano, no podemos seguir adelante. Si no hay oración, la iglesia no avanza. Si no hay oración, la iglesia no se mueve, no se moviliza. No hay poder, no hay fuego si no hay oración. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: orar sin cesar. Nos llama, nos convoca a una vida de oración. Independientemente de cuánto tenemos en Cristo y cuánto sabemos de Cristo, nunca podemos tener suficiente oración en nuestras vidas. En la iglesia primitiva no cesaba de orar. No cesaba de orar. Número 3, la iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo. Santo Jesús. Los primeros cristianos eran unidos. Todo lo que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia. Hoy en día, hermanos, unidad es la palabra que más hace falta en la iglesia. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad del Señor. Porque su última oración, grabada en el libro de Juan capítulo 17, el versículo 20 y 21, nuestro Señor Jesús oró para que entre los cristianos hubiera unidad, que fuéramos todos uno. Y Él dijo: así como yo, tú y yo, Padre, somos uno. Que todos los cristianos alrededor del mundo, en la congregación La Vid, fueran uno solo. Pero miren, hermanos, dentro de las congregaciones hay divisiones, pleitos, chambres, rivalidades. Lastimosamente hoy en día las iglesias no están siendo destruidas por Satanás, sino por los pleitos y rivalidades entre los mismos hermanos. Los cristianos hemos dejado a Satanás sin trabajo. Ya no tiene chamba el diablo, porque nosotros mismos nos encargamos de dividir y destruir la iglesia del Señor. Dios nos libre de eso. La iglesia de los primeros cristianos era tan grande el amor que había entre ellos, que cada uno vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían con aquellos que estaban pasando necesidad. Algunos, no aquí sino allá, por allá lejos, donan algo a la iglesia y dicen: no, pues fue tanto, necesito un reembolso para atrás. Estos cristianos, amados hermanos,
vendían sus propiedades, sus pertenencias, sus bienes, y lo que ellos conseguían de dinero lo repartían a aquellos que estaban pasando necesidad. No tenían egoísmo entre ellos, se apoyaban mutuamente, no había indiferencia entre ellos. Cada hermano se preocupaba por la necesidad de su otro hermano más necesitado. Pero lastimosamente la iglesia moderna tiene el corazón muy duro, tan cargado de egoísmo, que aunque veamos a nuestro hermano padecer necesidad, no abrimos nuestro corazón para ayudarle. Aunque miremos que a la iglesia le falta algo, amado hermano, no abrimos el corazón para echarle la mano a la iglesia, amado hermano. Dios nos libre de todo ello, hermano. Que volvamos nosotros a hacer las primeras obras como la iglesia primitiva, y hacer todo en amor, todo en servicio, porque así lo mostró nuestro Señor Jesús, el fundador de la iglesia. Que Él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él lo quiso dar todo completamente. En la cruz lo entregó todo por ti y por mí. ¿Y quién soy yo para retener, hermano, lo que Dios me ha bendecido? ¿Quién soy yo para agarrarme de ello y no compartirlo? No, amado hermano. ¿Seré yo mejor que Jesús? No, hermano. Si Jesús, el fundador de nuestra iglesia, la roca firme, Él compartió, Él dio, amado hermano, Él se entregó. Nosotros también tenemos que hacerlo. Y la iglesia primitiva fue una iglesia que no era egoísta, que no era autocéntrica, solo preocupada por las necesidades de ellos mismos. No, amados hermanos, ellos tenían este sentir de bendecir a todos los demás. Gloria al Señor. Y número 4, ya voy terminando. La iglesia primitiva era una iglesia perseverante. Una iglesia perseverante. Los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, que todos los días estaban en la casa de Dios. Esto demostraba su perseverancia, amados hermanos. Y nosotros en veces batallamos, hermanos, para conectarnos al servicio online en vivo, hermano, a la misma hora cada domingo. Ellos perseveraban día tras día en la casa de Dios, cada día en el templo, amado hermano. Ellos perseveraban, no se daban por vencidos. Ellos se levantaban por la mañana y decían: oh, yo quiero estar en la casa de Dios, y voy a estar en la casa de Dios. Voy a mover mi agenda a un lado, voy a mover mis quehaceres a un lado, y me voy a enfocar en lo que Dios pide de mí, hermanos. Y lastimosamente, desafortunadamente, muchos cristianos modernos se han olvidado de Mateo 6:33, donde Jesús mismo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca a Dios primero, persevera en ello, sigue adelante, continúa, persiste, amado hermano, en las cosas de Dios, y verás cómo Dios te bendice. Y hay una lista de galardones, premios que son otorgados a aquellos que perseveran, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere, es decir, el que perseveró hasta el día final, porque el que persevera hasta el fin, dice Jesús, Mateo 24, este será salvo. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 11, capítulo 2 de Apocalipsis dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17 dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con la vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mire nomás. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre sobre de él, dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Jesús venció, hermano, dice él, yo le voy a dar la oportunidad de que se siente conmigo en mi trono, porque perseveró. Y yo le puedo garantizar, amado hermano, cada cristiano primitivo de la iglesia primitiva, que no, hermano, escatimó su vida. Mártires les llamamos, que entregaron su vida por causa del nombre de Jesucristo, por causa del evangelio, lo entregaron todo. Ellos ya están disfrutando estas cosas, comiendo del árbol de la vida. No va a sufrir el daño de la segunda muerte. Está comiendo del maná escondido, y le han recibido esa piedrecita blanca que lleva un nuevo nombre. Les dio la oportunidad de regir, hermano, con vara de hierro a las naciones. Han sido vestidos con vestiduras blancas, y sus nombres están permanentemente por la eternidad en el libro de la vida. Solamente el que perseverare, dice, el que venciere, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Pero hay de aquel que no persevera, hay de aquel que no persiste, hay de aquel que no vence. Cuidado, porque Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida, amado hermano. Entonces te digo, en este día está tu vida alineada con estos 4 principios. Después del Pentecostés, eres uno que se aplica al estudio de la palabra, y que también aplicas la palabra de Dios a tu vida. Eres tú uno que ora constantemente, orando sin cesar. Eres tú que se une con el resto de la iglesia, uno que piensa como el resto de la iglesia, que tiene el mismo sentir como el resto de la iglesia. Porque dice el Señor: en la unidad, en la armonía, y envía el Señor bendición y vida eterna. Finalmente pregunto si eres uno que persevera, si eres uno que continúa, si eres uno que sigue adelante. A pesar de las pruebas, la lucha, sigues en el camino del Señor, sigues avanzando a pesar de la persecución, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de la protesta y todo ello. Tú sigues adelante confiando en Dios, porque Él te ha llamado. Levanta tus manos, Señor. Esta palabra ha sido de convicción a nosotros. Esta palabra nos ha confrontado, esta palabra nos ha hablado. Señor, queremos ser una iglesia, Señor, que está metida en la palabra metida en nosotros. Queremos ser una iglesia que ora constantemente, orando sin cesar. Queremos ser una iglesia, Señor Jesús, unidos. Y queremos ser una iglesia que persevera, que continúa, que persiste, Señor. Danos espíritu de perseverancia, danos espíritu de persistencia. Danos, Señor, el deseo de orar y buscar tu rostro. Danos el deseo, el hambre por tu palabra, Señor. Danos, Señor, ese sentir de estar unidos con la iglesia, tu iglesia, Señor, que es tu cuerpo, Señor. Que no seamos esparcidos, que no seamos divididos, Señor. No, que seamos unidos, Padre de la gloria.
que es tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae la unidad. Es tu Espíritu Santo que nos provoca el hambre para orar, Señor. Es tu Espíritu Santo que nos impulsa para seguir adelante, Señor de la gloria. Oh Jesús bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias en este día, te adoramos, te damos honra y gloria, Jesús, por todas tus bendiciones, Señor. Declaro bendición sobre tu pueblo, ahí donde ellos están ahorita, Señor. Tócalos, manifiesta tu poder en sus vidas ahorita mismo, Señor. Ahí en sus salas, ahí en sus cuartos, Señor, donde ellos estén, tócalos, Señor. Sacúdelos con tu presencia, Padre de la gloria. Manifiéstate poderosamente en sus vidas, Señor. Trae convicción a nuestras vidas para ser una verdadera iglesia, Señor. Para ser la iglesia que será levantada, Padre. Bendice mis hermanos, protégelos, cuídalos, Señor. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Honra y gloria a Jesús. Bueno eres, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Esperamos se haya gozado en este día con este culto. Gracias por sintonizarse, conectarse, amados hermanos. Dios tiene cosas grandes para nuestra iglesia. Siga el pendiente, sigamos orando por la reapertura de la iglesia. Hay un proceso extenso que se tiene que hacer. Gracias al Señor se está moviendo ese proceso y pronto estaremos de nuevo, amados hermanos, de nuevo alabando y glorificando al Señor todos juntos. Estamos orando a Dios, pidiendo dirección de Dios para que Él nos dirija y nos indique el tiempo preciso que esto se llevará a cabo. Manténgase pendiente. Recuerde, el martes tenemos oración y estudio bíblico por Zoom. Conéctese. Les amamos. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Hasta pronto.